Hola, estimados y queridos amigos. Este es su programa, El Defensor de sus Derechos, con Jackson Rodríguez. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. El tema radica en el tema de la liquidación de pensiones, como siempre, pensiones, mejor dicho. Pero vamos a explicar un tema que es de pronto muy relevante para aquellas personas que se han pensionado con el régimen de transición. Pues bien, ¿cómo se liquidan las pensiones de los servidores públicos en el régimen de transición? Pues bien, en el régimen de transición, nosotros sabemos que antes del régimen de transición pues estaban todas esa mano de normas, cada una con sus requisitos y sus montos diferentes. Entonces, usualmente, en materia de servidores públicos, pues había una norma general y era la Ley 33 de 1985. Dicha norma fue desarrollada a través de la Ley 62 de 1985, creo que es el mismo año. No obstante, en ese entonces que se tenía en cuenta entonces la liquidación de algunos factores de salario, ¿sí? De algunos factores que según la ley constituían salario, los devengados en el último año de servicio sobre la tasa del 75% de la tasa de reemplazo. Entonces en esa senda se liquidaba sobre el 75% de algunos factores salariales devengados en el último año de servicio, en los últimos 360 días. Pues bien, posterior a la entrada en vigencia, la ley 100 pues dijo otra cosa. La ley 100 pues mantuvo lo que fue en el régimen de transición, lo que fue el monto, la edad y las semanas de cotización que se requerían para acceder a la pensión, que encontraba su nicho normativo en el régimen legislativo anterior a la ley 100. Entonces, ahí vino una serie de pronunciamientos jurisprudenciales, en especial el pronunciamiento del Consejo de Estado, en una sentencia de unificación del mes de junio de 2010, en el que, pues, haciendo alusión al principio de la realidad, haciendo estudio del artículo 53 constitucional, pues instituyó que las pensiones derivadas del sector público deben ser tenidas en cuenta sobre el 75% de todos los factores sobre los cuales constituyen salario, ¿sí? Entonces eso se hizo en su momento precisamente en atención a la interpretación que se le debe tener en cuenta en el artículo 53 constitucional. Posteriormente se emitió la sentencia SU 230 de 2015, en donde la máxima corporación judicial, es decir, la Corte Constitucional, pues determinó de que lo que había dejado a salvo el régimen de transición era el tema del monto y las semanas necesarias y requeridas para acceder a la pensión derivados de los regímenes anteriores de la Ley 100 del 93. Entonces que el IBE, o sea, la parte pertinente a la liquidación, pues en esencia sí correspondía dirimirla a la luz de la legislación contemplada de la Ley 100. Entonces, ¿qué ocurre ahí? O sea, ya digamos el importante avance que se había tenido con la sentencia de junio de 2010, la que fue proferida por el Consejo de Estado, pues había perdido su fuerza en atención a la nueva interpretación que había hecho la Corte Constitucional a través de una sentencia SU 230 de 2015, en el que sabemos de que cuando se trata de sentencias erga omnes, pues siempre son sentencias de obligatorio cumplimiento, como son las sentencias derivadas de las SU, ¿sí? Las que profiere la Corte Constitucional. En esa senda, queridos amigos, se emitió posteriormente para conciliar las profusas y profundas diferencias que habían entre las altas cortes, es decir, entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Entonces se emitió en el año 2018 la sentencia de unificación, que fue emitida básicamente el 28 de agosto. ¿Qué dijo esa sentencia de unificación? Pues bueno, ahí entró la Corte, el Consejo de Estado, como digamos, a acoplar su noción de liquidación frente a lo que estaba indicado por la Corte Constitucional. En esa senda, pues indicó de que los factores sobre los cuales se va a tener en cuenta la mesada pensional son sobre los factores sobre los cuales fueron devengados, o sea, los que realmente fueron cotizados para acceder a la pensión. Entonces, en esencia no es taxativo los factores salariales, sino que simplemente son aquellos que retribuyen el servicio y respecto de los cuales haya habido cotización, ¿no? Descuento, el aporte. Pero entonces, ¿qué ocurría? Entonces ocurría que, bueno, listo. Entonces la persona se pensionaba con el 75%, pero son sobre la base de los últimos 10 años. O sea, ya era pues un poco más gravosa la situación para aquellos servidores públicos. Más aún cuando tenían el 75%, que según la ley 33 pues es inamovible, es el 75%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ahí ya el Consejo de Estado, ¿qué es lo que indica? Entonces el Consejo de Estado siempre indica que se debe estudiar la prestación también a la luz de la Ley 100 en su versión prístina, para verificar si le es más favorable la aplicación de esa norma, porque hay pensionados de que en efecto cotizan
mucho más semanas de las que tienen, y esas semanas les van a retribuir en torno a su capacidad adquisitiva. Entonces luego, si la persona cotizó semanas más de las 1.300, pues entonces empezará que cada 50 semanas en efecto se le va subiendo un porcentaje hasta llegar hasta el 80%, que es el porcentaje máximo. Entonces así es la regla ahorita, sobre la cual está la liquidación de los servidores públicos a la luz de la ley 100, a la luz del régimen de transición de la ley 100 de 1993. Este es un tema bastante espinoso y todavía pues sigue dando gabela, puesto que siempre es un tema que es de profunda susceptibilidad para nivel nacional, ¿no? Debemos entender de que son nuestros pensionados, nuestros jubilados los que pues están básicamente siendo de alguna forma desmejorados con aquella nueva interpretación, que si bien esa interpretación pues influye en efecto a que se preserva la sostenibilidad financiera y puede generar una cobertura mayor, lo cierto es que no se puede arrinconar, digamos, ya los derechos que se estimaron bajo una expectativa legítima sobre la base de un cambio de precedente jurisprudencial. Bueno, es mi opinión, ¿no? Parece que las altas cortes tienen una opinión diferente. Pero entonces, esa es el gran desarrollo. Disculpen ahí todo ese ruido y qué pena con ustedes. Pero entonces, en esencia, ese es el gran tema de las liquidaciones de los pensionados o jubilados que se pensionaron a la luz del régimen de transición de la ley 100 de 1993. Entonces ya saben cuáles son las reglas, ¿no? Las reglas son sobre la base de los últimos 10 años o sobre la base de toda la vida, si le fuese más favorable, o si cumple la edad, digamos, antes de los 10 años de haber entrado en vigencia la ley 100, entonces será por el tiempo que le faltare para que cumpla, que le diera para cumplir la edad. Es decir, si a usted le faltaban 2 años para cumplir la edad cuando entró en vigencia la ley 100, pues entonces se va a tener en cuenta esos 2 años. ¿Sí me hago entender? ¿No? Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor, ya saben dónde encontrarme, aquí en el Defensor de sus Derechos. Y pues hasta otra nueva oportunidad. Muy agradecido por esa bonita oportunidad. Gracias, chao.